porque con nosotros está el precandidato presidencial de Cambio Democrático, exministro de Estado. Y José Raúl, tal vez de todos nosotros, el único que entienda o haya vivido un momento como este, fuiste tú en 1987, cuando estabas y se estaba creando la Cruzada Civilista, después de las declaraciones de Roberto Díaz Herrera. Ayer recordaba, buenos días a todos, gracias por invitarme a un análisis en uno de los momentos más complejos de nuestra historia democrática desde esa época. Claro. Yo recuerdo que cuando yo llegué con Carlos González de la Lastra y San Levy, que en paz descanse, a la casa de Díaz Herrera, ayer me estaba acordando de ese episodio y yo veo a Díaz Herrera bajando la escalera, una escalera que me imagino venía en su recámara con la esposa de la mano y una ametralladora, guindada al pecho y una Biblia en la mano, y empezó a leer un poco de salmos y un poco de cosas en la escalera. Y yo le dije a Carlos Ernesto González de la Lastra, digo, aparte de que está loco, creo que esto arranca el final del gobierno militar, de la dictadura militar, y así fue y terminó en una invasión. Porque como bien leí hoy unas declaraciones del coronel Díaz Herrera, la crisis que él desató fue una crisis en un sistema político militar, militarizado, sin independencia de ningún tipo. Y hoy lo que hace Fonseca Mora, que para mí no es una declaración, lo que hace Fonseca Mora es una confesión de delitos. Un símil con Díaz Herrera. No, es una, exactamente. Él confiesa una serie de irregularidades cometidas que implica al presidente y a dos diputados de la Asamblea, cada quien con unos fueros especiales y distintos respecto de quién investiga y dónde se podía llegar a un juzgamiento. Lo que ha dicho Fonseca Mora era un secreto a voces, así como lo que en su momento dijo Díaz Herrera, también era secreto a voces. Confirmó nada más uno de adentro, pero digo, cuando el país se alarmó por la elección del magistrado, la reelección del magistrado Ayub Prado para presidente de la Corte, era precisamente por lo que hoy confirma Fonseca Mora. No hacía ningún sentido. Un hombre al que él le pidió la renuncia, ¿no? Antes de llegar su primera conferencia de prensa, le pidió la renuncia y después quedaron conversando y reeligiéndolo con los dos magistrados que él recién nombraba, con paso que lo descalificó a mi manera de entender el asunto. Pero por otro lado, yo creo que esto va mucho más allá, porque hoy sí tenemos enclenque, pero tenemos un sistema democrático que puede funcionar. Y yo creo que lo que le sucedió al presidente Varela ayer y lo que le viene sucediendo en su continuo desgaste político es una movida de piso muy drástica por parte de uno de su grupo, de su círculo cero, como dicen ahora. El presidente Varela no tiene piso político en este momento, pero es el presidente de la República y se tiene que quedar ahí hasta el último día, aunque se separe para que lo investiguen, pero tiene que seguir siendo presidente de la República. De lo contrario, el país entero, y en eso coincido con el análisis del ingeniero Blandón, puede entrar en un canalón de anarquía en donde ninguna fuerza política, por ordenada o por desordenada que esté, está en capacidad de llenar el vacío. Y son las fuerzas políticas en democracia. Todos estos independientes y puristas que andan por ahí hablando hoy de que se renuncie el presidente y juzguen al otro, eso quizás pueda llegar, pero se tiene que encauzar como dice la Constitución y la ley. Y tiene que haber entereza de un país por defender el sistema democrático y que no se vaya al traste del sistema democrático para perseguir a un hombre que ha hecho el daño que ha hecho Varela, porque Varela ha hecho mucho daño, ¿no? Y si hay un nivelador en la vida, el nivelador está actuando. Pero este gobierno, lo primero que hizo fue prometer un gobierno, ya era una cosa rarísima, honesto y transparente. Sí, claro. Y lo todos los gobiernos anoche otra vez y se debería ser esto con transparencia. Honesto y transparente, pero acto seguido comienza a permear la institucionalidad que él mismo decía que había que reconstruir. Y si hoy hacemos un balance de las instituciones del Estado, están en quizás el peor momento de la historia republicana. Mira, yo puedo dar fe de lo que dice Silvio Guerra. Todos nuestros expedientes, nuestros casos han sido manipulados. Ahí no hay independencia de ninguna de estas fiscales perseguidoras de nuestros casos. Nosotros pagamos cárcel porque a Varela le dio la gana y así dieron la instrucción en la fiscalía.
Cuando íbamos a indagatorias, eso estaba lleno de sapos del Servicio de Seguridad del Estado, del Consejo de Seguridad del Estado. Y nada funcionaba. En adición a los mensajes y a las visitas de la taquilla, para que los contratáramos como abogados para entonces lograr los cambios de medida, cosa que sufrieron algunos de los compañeros con los que yo estuve preso. Pero vamos a dejar ese episodio, que ciertamente el destino se ha encargado de Varela, pero hoy a mí lo que me preocupa es lo que va a pasar de aquí en adelante, como político, como ciudadano, como abogado. Me preocupa porque yo no siento a un presidente que está entendiendo la magnitud del problema en que está metido. Yo creo que el discurso de ayer lo dejó claro. Patético. Obviamente siempre la vida hacia adelante. Un presidente sudoroso, un presidente que no dominaba el escenario. Igual la procuradora no sabía qué hacer. El lenguaje corporal que le dice los expertos en estos temas, de ambos, eran de dos personas culpables, que se les reventó la mesa en la mitad del camino y ahora no saben cómo componer los vidrios. El clásico que se molesta porque se dieron cuenta de que lo que hay que ver, y que a lo mejor va a salir en el curso de todo esto, es qué produce ese rompimiento entre Fonseca y Varela. Porque no me venga Varela a decir ahora, el presidente Varela, de que esto es una muestra de que aquí no hay justicia selectiva. Algo pasó que llevó a este señor allá a buscar no sé qué, pero lo que encontró fue la cárcel en la DIJ anoche, que ha causado este revuelo político nacional. Pero no es que aquí han investigado a todo el mundo. Si ayer no va a Fonseca, nada le hubiera pasado a Fonseca, como nada le ha pasado a un panameñista de los montones que están acusados de un montón de cosas. Exacto. Y el tema aquí es que el señor Fonseca le dijo al país que este señor recibió plata de Odebrecht, que el ministro de Obras Públicas dijo que él no investigaba a Odebrecht por orden de arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero da la impresión de que ya sabían, porque el presidente sale con una estrategia de defender las donaciones de campaña, pero el señor Fonseca comienza a hablar de coima, y de repente saca el término donación. Yo no sé, ellos lo habrán recibido y en qué manera lo habrán recibido, eso es algo que ellos tendrán que explicar al país, no es algo que yo pueda decir ahora si fue soborno, si fue coima, si fue donación. Lo cierto es que cuando tú has venido construyendo un castillo de naipes a puntas de mentiras, como lo ha hecho Varela, se cayó, cuando jalaron una baraja, se cayó el castillo de naipes. Y estamos enfrentando un presidente transparente, entre comillas, enfrentado al escándalo más atroz de todo tipo y de toda índole que haya tenido la historia política en los últimos 30 años, casi 30 años de vida democrática. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Conducirnos con prudencia, conducirnos con empinarnos por encima de cualquier sentimiento personal que podamos tener, incluso de regocijo y de satisfacción, para que este país no se nos derrumbe. A mí me sorprendió un presidente solo, con Álvaro Alemán en su presidencia. Álvaro Alemán, que pareciera que se hubiera puesto el saco con el gancho y todo. Sí. Estaba en una posición. ¿Dónde está la vicepresidenta? Que debió estar allí. En la mañana, ¿dónde está el gabinete? Que debió estar ahí. Que debió estar con el presidente en una crisis como esta. En la mañana ya estaba en Cartagena, de Cartagena a Panamá, en un avión de... Son 45 minutos. Pudo estar estado perfectamente en ese escenario. Es porque sí, la crisis de 1987, que viví muy de cerca, sí, estaba, pues, eso que hoy día llaman la sociedad civil, consciente de que el país se nos había acabado. Es decir, los clubes cívicos hicieron lo que los partidos políticos no habían hecho, no solamente los clubes cívicos, APEDE, en el cual eras presidente, la Cámara de Comercio. Los partidos políticos entonces no eran los partidos políticos de hoy en términos de existencia. Pero a pesar de la preponderancia que tenían los partidos de oposición en ese momento, sí, ellos sabían de que esta iba a ser una lucha que ellos tenían que sumarse. Y así no fue. Liderarla. Y así fue. Y hubo un momento en que se replegaron y caminamos juntos. Bueno, al punto de que bajo ese el liderazgo mismo de la año, civilista. Eso fue así. Conociendo a un hombre como Arnulfo Arias, tuvo que firmar antes de morir reconociendo a Eric Arturo del Valle como presidente. Sí, señor, que fue un gran dilema y una gran discusión en la CAPAC. Me acuerdo de una reunión de la Cruzada con los partidos políticos.
porque el doctor Arias firmó, como decimos, a regañadientes, ¿no? Claro. Y había la cosa que firmaba Arnulfo Arias Madrid, y eso significa, decían los entendedores del doctor Arias, que eso significaba que firmaba bajo protesta o bravo. Cosa que yo no sé. Pero lo que te quiero decir es que estamos en un momento en paralelo parecido, pero hay una institucionalidad que, aunque esté enclenque, existe. Es que yo lo que quiero decirte a Memo, José Raúl, es que, bueno, y parafraseando a Silvio Guerra, que trajo a colación un poeta, me vino a la mente un poema de Rafael Alberti, donde Rafael Alberti decía algo así como: ¿dónde están los poetas andaluces de ahora? Un poco diciendo, está la dictadura franquista y qué pasó con las voces de protesta, la gente que usaba la pluma para ¿sabes?, defender al país. Hoy día yo pregunto también, pues, ¿dónde están esos prohombres que en su momento entendieron la dimensión de la caída de 1987 y tenían integral, padre Fernando Guardia, sino que no solo tenían claro hacia dónde querían llegar, sino que tenían claro también cómo iban a llegar? Desgraciadamente la invasión fue la que truncó todo. Sí. Y Yo estuve allí, y la verdad que todo. las circunstancias nos fueron moviendo. O sea, por haber estado en la Cámara de Comercio ese día de junio del 87, arranca mi vida pública, activa, política, y aquí estoy. Pero lo triste de esto es que veamos en los medios a personas que no aportan sacrificios, sino opiniones, sentaditos, ¿no?, diciendo que renuncia el presidente, que juzguen a este, que lleven al otro, como hicieron con nosotros. El carnaval mediático, de inquisición mediática, cambia de... ¿Te acuerdas? Ahora la ley del sapeo, la del 245, tiene a su primer cliente en la gatera apenas. Vamos a ver qué pasa el lunes en la Asamblea, si la van a seguir avanzando para que la firme el presidente de la República. Pero mira tú lo complicado que está esto. He leído ahí rápidamente el comunicado de Valderrama, del diputado Valderrama. Él no se puede someter a un careo con Fonseca Mora a menos que sea en un proceso dentro de la Asamblea, perdón, un proceso en la Corte, porque él es diputado y Fonseca Mora es un ciudadano como tú y como yo. Él no puede meterse en el proceso de Fonseca Mora en el Ministerio Público porque lo vicia en nulidad en el evento que se tuviera que practicar ese bendito careo, que no van a practicar nada. Por supuesto, por supuesto que no. Es decir, pero no van a practicar nada, pero tendría que haber un proceso en paralelo. Ya a la alfombra no le cabe más basura. ¿Me entiendes? Exacto, tendría que haber un proceso en paralelo o iniciar un proceso en paralelo a nivel de la Corte respecto de Popi Varela y Valderrama para que algo pudiera pasar, y en la Comisión de Credenciales de la Asamblea para que algo pudiera pasar respecto del presidente de la República. O sea, en este momento hay 3 foros activados, en principio debieran activarse: el que ya está en el Ministerio Público, la Corte respecto de 2 diputados y la Comisión de Credenciales respecto al presidente de la República. Nada va a pasar, porque todavía el poder que tiene Varela es grande y lo controla para que esas cosas no pasen. Tonto no es. Sí, pero digo, eso sería... Tonto no es, pero tiene en la hoguera a su hombre. El problema tiene en la hoguera a su hombre de confianza, su donante, su ministro, consejero, claro, su presidente del partido. Entonces... alguien no durmió anoche. El problema aquí es la huida hacia adelante. Varios no durmieron anoche. Pero la pregunta es de 2 años. Es decir, también alguien que tiene una pérdida tan grande de apoyo, de credibilidad. Es decir, no olvidemos que estamos exactamente en el ecuador del gobierno. Es decir, faltan 2 años. Le faltan 2 años. Y 2 meses. Lo cual sería... pues 2 años de pesadilla para él y para el país. Para el país. Si no toda una generación. Algo. Que eso fue lo que pasó en el 87. Toda una generación perdió estudios, mucha gente salió del país. Se fueron a Canadá, un montón de panameños exilio, exilados, en una huida hacia adelante de casi 2 años y medio, o 3. Y nosotros estamos aquí al frente. Sin embargo, es muy poca la capacidad que tenemos para actuar, porque tú desde la oposición haces lo que estamos haciendo aquí. Nosotros no controlamos absolutamente nada de lo que está sucediendo. Si fuésemos gobierno, yo viví crisis muy intensas en el gobierno de Martinelli, pero estábamos ahí. Pero Martinelli en sus momentos tenía una popularidad y un control
mucho mayor de la situación política de lo que tiene Varela. Varela se le fue el gobierno de la mano a mitad de camino. Marca 20% la encuesta. Y sabrá Dios en la próxima encuesta por dónde anda. Es que no olvidemos también. Entonces digo, esto es muy delicado, o sea, no tenemos gobierno para los términos, para el entendimiento político de lo que pero es también gobernar. no olvidemos que es alguien que llega a la presidencia solamente con el 39% de los votos. Es decir, así es. Pero 2 de cada 3 panameños no votaron por él. 32 de su partido y 9% que canalizaron por el PP su angustia contra el gobierno de Martinelli. Pero, aquí hay otro tema que es importante. Si Varela pudiera hoy refrescar y dar un golpe de timón, crisis de gabinete, entran 13 ministros nuevos, se van los que están y arranca un nuevo periodo, ¿pudiera hacer una salida? No puede. No puede. Porque hay que estar loco para meterse en ese ministerio. ¿Quién le va a aceptar un ministerio? ¿Quién le va a aceptar un ministerio a Varela hoy? O sea, que se queda con estos incapaces hasta el final. Y otro tema, un acuerdo político. Una gran mesa nacional de... Se impone sin ceder un ápice el posicionamiento opositor, por lo menos nuestro, y creo que es el sentir de nuestro partido. En este momento yo hablo por mí, como precandidato presidencial de Cambio Democrático. Un entendimiento nacional que parta por soltar los presos políticos y dejar la persecución a un lado, que es en gran parte lo que nos tiene donde nos tiene. Exacto. Porque es un gobierno que actuó en base a la venganza nada más, no en base a pruebas, sino en base a venganza y persecución controlada, manipulada y desmedida. Pero, y por ejemplo, sentar en una mesa... Un hecho como ese pasa por la renuncia de la procuradora, de la fiscal y del Consejo de Seguridad. Hay cosas que hay que hacer, hay cosas que hay que hacer. Esa procuradora no puede seguir al frente de esa institución. Eso sí, yo creo que es un quid pro quo, porque su sola actuación, lamentable y manipulada, la descalifica para continuar 7 años más al frente de la Procuraduría. Es que ella no se va en el 2019, en principio. Ella tiene 10 años de vida institucional ahí, con toda esa cartera de fiscales que acabaron con lo que quedaba de institucionalidad del Ministerio Público por su sumisión al Poder Ejecutivo y al Consejo de Seguridad del Estado, que es quien los manda, incluyéndola a ella. Entonces, por supuesto, hay que llegar a hacer un alto, como dicen los jugadores, vamos a hablar de política y vamos a lograr un entendimiento. Varela no tiene una capacidad en este momento para rifársela con una convocatoria y una constituyente, la que habla del 314. Pero es una opción que desesperado dentro del poder y esquinado en el poder la puede hacer absurdamente, sin haber controlado lo que significa una convocatoria nacional para un propósito tan importante, necesario y urgente. Es hacer una nueva constitución entre todos. Ese es el pacto político al que yo me vengo refiriendo en mis propuestas. Pero no es Juan Carlos Varela el que puede sacarse de la manga, como en el año 45, Ricardo Adolfo de la Guardia, con la intención de quedarse, salvarse un derrocamiento de la Guardia Nacional que después le costó la cabeza en el mismo proceso constituyente. Yo no estoy abogando por esa locura, porque eso sería una locura, porque ahí sí, sin la articulación política necesaria, los entendimientos con sectores políticos y no políticos, para ir a ese diálogo, a esa mesa, previo al proceso constituyente, pudiera ser un tiro al aire, sinceramente. Así que Juan Carlos Varela tiene hoy unos días por delante muy pesados, muy difíciles, porque está en soledad. Él mismo se aisló del país. Es un presidente aislado, cuestionado. ¿Él estará consciente de eso? Hombre, yo creo que estamos haciendo un esfuerzo para que lo entienda, ¿no? Para que lo entienda. En su personalidad está escuchar. Es terco. Yo lo conozco y es terco como él solo. Bueno, yo creo que el mejor ejemplo es la conferencia de prensa de anoche. Sí, una conferencia de prensa estúpida, por decirlo menos, porque digo, no es el tema de la donación. Porque si hubo donación, te aseguro que fue un maletín, no fue con un cheque de Odebrecht, ¿no? Sí. Eso o a nombre de un offshore. O a nombre de un offshore, que sabrá Dios quién responde por eso. A lo mejor es el otro que está al lado, que está ahora rindiendo indagatoria. Pero lo cierto es que tú no puedes, sobre pretexto de seguir insistiendo en el gobierno transparente, en el gobierno de la decencia, en el gobierno que rectificó los entuertos de Martinelli. Martinelli está fuera del escenario en este momento. Martinelli no es gobierno. Eso no es desesperado, eso de recurrir. Ni puede ser candidato en la próxima. Otra vez, recurrir a la corrupción del gobierno nuestro, recurrir de que nosotros fuimos
el anatema de todos los conceptos y valores morales de este país. Señores, ustedes son gobierno. Les toca a ustedes resolver el chicharrón que tienen montado aquí. Por culpa de ustedes mismos, no por culpa ni de Martinelli, ni mía, ni nadie. Nosotros hemos pasado un tránsito en una inquisición, pero ahora les toca a ustedes el timón de la nación y sacar al país, que es de todos, del enjambre de problemas en que lo han metido, producto de la mentira y de la hipocresía. Así es que lo que se está trasluciendo con Fonseca, el discurso de la procuradora, la rendición de cuenta, entre comillas, del domingo pasado y los cuentos de camino que hoy dice una cosa y mañana dijo que no la dijo, ¿no? Es que ya las mentiras están rompiendo el dique y nos estamos enfrentando a la cruda, triste y peligrosa verdad de un gobierno hipócrita y embustero, como lo he calificado yo. Entonces, y un gobierno que puede enfrentarse al que nos escarnio tenemos que mundial. empinar. Claro, bueno, ahí estamos viendo las portadas la arrastrada que nos están dando por todo el mundo en los periódicos, porque ya no es Fonseca Mora, ahora es el presidente de la República que está pringado de Brecht. Eso se tendrá que ver. Y se le trata como el segundo mandatario en ejercicio Eso se tendrá que está ver. metido en un problema de esto. Pero mira tú la implicación que tiene esto. Obviamente que Fonseca va a tener en el expediente en que está mencionar a Varela. En los Panama Papers. Es que no se sabe. No sé, que yo si no lo sé están bien, es que yo no juzgando sé por los por Panama la Papers o Bajato, el Lavajato. Es que ni él mismo está claro. dijo ayer que era Lavajato. Arrancó por una cosa, salió por otra y exacto. ha dejado confusión. Pero No, lo porque cierto dijo es que en el se estaba momento... investigando por el mismo caso del año que se le hizo el allanamiento. Pero también dijo que después. no era Panama Papers, entonces ¿qué es? Entonces, en el momento en que él mencione a Popio Varela, a Valderrama, al magistrado Ayub Prado y al presidente de la República, se trancó el dominó. Porque esa fiscal o ese fiscal ya no puede seguir Ya investigando. no puede seguir investigando. O sea, la prueba de Fonseca está tan difícil de concretar, en donde mejor es que entienda que lo que hizo fue que confesó delitos y que a confesión de parte relevo de pruebas, porque la prueba aquí es imposible, porque es el presidente de la República en la asamblea que él controla quien lo investigaría. Sí, Y a su hermano y a su cuasi hermano Valderrama lo va a investigar la corte de Ayub Prado, no es del que mundo él controla real. También. Entonces no es realista. No es del mundo no real. es realista. La teoría de la prueba aquí es inexistente. Es una prueba imposible, ¿no? Ok. De llevar adelante. Y sobre todo, pues, el país está de por medio. Espero que la anarquía no prevalezca y que impere un acuerdo político sensato que parta de premisas importantes para que este señor termine su gobierno como debe ser. Dios mediante, por el bien del Que país. termine por el bien del país. Si se separa del cargo para que se investigue, pues seguirá siendo presidente. No lo va a hacer, pero él no está en control del país. Él manda porque tiene poder, pero eso no significa gobernar ni estar en control del país. Así que seguiremos atentos y muy pendientes porque nos pega de cerca a todos los panameños la crisis de institucionalidad que estamos teniendo Así a es. partir de ayer. José Raúl, como siempre, un placer Gracias. tenerte por acá.